El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Continuamos en nuestra exposición del libro de Génesis. Y estamos aquí en capítulo 1. Y en verdad encontramos en la Biblia un manual de usuario, en verdad. Cuando tenemos problemas con nuestros carros, computadores, regresamos a buscar manual de usuario. Porque las personas, usuario. Porque las personas que hicieron el carro saben cómo el carro funciona. Las personas que hicieron las computadoras saben cómo funcionan las computadoras. ¿Y quién sabe cómo el hombre funciona? Dios. Pues estamos tomando nuestro tiempo aquí para regresar al manual, para entender. Y cuando entendemos quiénes somos, aprendemos lo que hacemos. Y ese es el enfoque de este domingo. Es regresar a la doctrina de la imagen de Dios y aprender no solamente quiénes somos, pero aprender lo que hacemos. Y cuando vivimos en acuerdo con la manera que el Señor quiere y el diseño que Dios tiene por nosotros, tenemos mucho gozo. Si Dios creó la vaca para hacer mu, si Dios creó el perro para hacer guau guau, y el pájaro para hacer tui tui, ¿Qué gozo el pájaro tiene en hacerlo? ¿Qué gozo la vaca tiene en hacer mu? ¿Y qué gozo tenemos en la salvación verdadera? Vivir en acuerdo con el propósito que Dios nos dio. Pues tenemos aquí en capítulo 1, versículos 26 a 28, la enseñanza de la imagen de Dios. ¿Quiénes somos? Y ahora tenemos explicación de lo que hacemos. Recordamos que empezamos en Génesis en el principio de todo. Y en el principio de todo encontramos el principio de todo. Dios el Creador. Y empezamos en el primer capítulo del primer libro de la Biblia y estudiamos y encontramos Dios. Dios existió antes de todo. Y por varias semanas hemos meditado en la grandeza de Dios. Y todavía cantamos canciones para ayudarnos en usar la creación para adorar al Creador. Y empezamos con la doctrina de quién es Dios por medio de estudiar la creación. Gracias, hermano. Y continuamos en entender el mundo ahora. Que el mundo existía no por medio de sí mismo, pero la tierra existía por medio de la creación de Dios. Y cuando estudiamos la palabra, entendemos quién es Dios, entendemos el mundo y entendemos quiénes somos. Y ese es como Génesis empezó. Y es el mismo principio se aplica cuando estudiamos las doctrinas. Empezamos con Dios y entendemos nuestra cosmovisión. Entendemos el mundo y entendemos quiénes somos. Y qué es nuestra responsabilidad en este orden, como Dios reveló a sí mismo en el libro de Génesis. Pues ahora regresamos en la semana antes y aprendemos en la doctrina de la imagen de Dios quiénes somos, que somos creados en su imagen. ¿Y qué fue el significado de ser creados en su imagen? Tuvimos una definición ancha para decir que tenemos una naturaleza espiritual que está manifestado en reflejar atributos de Dios, en adorar y tener razonar. Y ese es un aspecto ancha que la humanidad en general todavía tiene un ingrediente y todavía tiene ese aspecto de ser creados en la imagen de Dios, pero en una forma que es resultado de la caída y el pecado. Y en la salvación, la restauración en la salvación, Dios está ayudándonos a reflejar su imagen otra vez.
en una definición más específica, más estrecha. En la definición de ser creados en su imagen, es en acuerdo con nuestra confesión y en Colosenses 3, versículo 10 y Efesios capítulo 4, versículo 24, es ser creados en su imagen en la salvación verdadera, es tener conocimiento del Señor y manifestar su justicia y santidad en la verdad. Un buen resumen. Pues si ese es quienes somos cuando nacimos y quienes somos en la salvación, una restauración de la imagen de Dios a este propósito, y esperamos por el cumplimiento de la restauración en nuestra glorificación para ser un espejo restaurado y más claro, ¿verdad? Pues vamos a regresar ahora a algunas de las implicaciones y aplicaciones. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la aplicación en acuerdo con este propósito? ¿Qué es lo que hacemos en acuerdo con este propósito? Y el texto describe algunas maneras. El texto por sí mismo, en versículos 26 a 28, describe dos puntos. El primer punto es dominio sobre la creación. Tomamos dominio sobre la creación. El segundo punto es llenamos la tierra con hijos. Llenamos la tierra con hijos. Y encontramos los dos mandamientos aquí. En versículos 26 a 28 tenemos la repetición de los dos mandamientos. Y vamos a empezar allí en ver los términos. Encontramos la primera idea, dominio sobre la creación. Sobre la creación. Y en versículos 26 y 28 tenemos las descripciones en la Reina Valera. Dice, señoré, aquí en versículo 26, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Encontramos la repetición de este mandamiento en versículo 28, cuando dice, señoread, en forma de mandamiento aquí, imperativo. En la Biblia de las Américas usa términos más conocidos cuando dice en 26 y ejerza dominio sobre los peces del mar. Y dice en versículo 28, sojuzgadlo, ejerced dominio sobre los peces del mar. Ejercer dominio sobre el mundo es nuestra responsabilidad. Segundo punto de nuestra responsabilidad, que está en acuerdo con este dominio, es llenar, el segundo punto en el bosquejo, llenar la tierra con hijos. Llenar la tierra con hijos. Y encontramos este mandamiento, esta parte del mandato cultural, el mandato que aplica en la cultura, por medio de las palabras aquí. Encontramos ahora en versículo 28, encontramos en las palabras y mandamientos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, en tres mandamientos que tenemos aquí. Pues empezamos aquí en identificar los dos mandamientos en el texto. Ahora vamos a explicar los dos mandamientos y en el fin aplicar. Ok, pues tenemos básicamente lo que hacemos. ¿Qué es nuestra responsabilidad? ¿Qué es nuestro trabajo? ¿Qué es la responsabilidad? Una comisión que recibimos antes de la caída. Y vamos a considerar que esta comisión es de acuerdo y cómo está relacionado a la gran comisión que recibimos después de la caída. Una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cómo están relacionados? Pues vamos a considerar ese primer mandamiento, dominio. Vamos a ejercer dominio sobre la creación. Sobre la creación.
Pues identificamos los términos y ahora vamos a pensar del mandato, de aplicar el mandato, de aplicar este mandamiento en la cultura, en el contexto de la cultura. Mucho de esta parte del sermón es por medio de la enseñanza de un pastor Boardman, que aprendí mucho por medio de su enseñanza aquí. Pues aplicamos ahora. Empezamos a identificar los términos, identificar las definiciones. Y en verdad tenemos la responsabilidad tomar nuestra responsabilidad en mano y no ser pasivos, pero tomar la obediencia con celo y con urgencia, pensar de cómo podemos reflejar a Dios en este mundo. Esa es nuestra responsabilidad y hacerlo en todas las áreas de la creación. Tenemos la responsabilidad en áreas de ciencia, en áreas en la agricultura, en áreas de medicina, en áreas de las artes, en áreas de hacer caminos. Tenemos responsabilidad de llevar orden. Y ese es un buen resumen de qué hacemos en todo trabajo. Todo el trabajo. Nuestra meta es glorificar al Señor y mostrar los atributos de Dios en todo el trabajo. Y he enseñado varias veces que ese es un resumen de qué hacemos. Si somos amas de casa, si somos doctores, si somos pastores, si somos mecánicos, si hacemos pelo, si vendemos ropa, si trabajamos en contabilidad, en un negocio. Nuestra responsabilidad es llevar un orden. Cuando la electricidad en la casa no está funcionando, llamamos a Pablo o otro hermano o otra persona que trabaja en la electricidad para llevar un orden, reparar, llevar un orden, porque Dios es un Dios de orden. Porque tenemos la meta de glorificar al Señor en llevar ese orden. Tener misericordia, porque Él es misericordioso. Manifestar justicia, obediencia. Y consideramos en las artes. No solamente queremos cantar con calidad para el Señor. Queremos no simplemente hacer caminos. ¿Cómo podemos expresar dominio sobre una montaña? Podemos expresar dominio sobre una montaña por hacer una calle de calidad que podemos usar para viajar sobre esta montaña. ¿Cómo podemos manifestar dominio sobre los idiomas? Podemos traducir documentos para ayudar y servir en el gobierno. ¿Cómo podemos expresar dominio sobre negocios? Podemos aprender cómo hacer un buen negocio para servir a los clientes. Ese es llevar un buen orden para la gloria del Señor. Como hacemos ahora como pastor en mi trabajo, es llevar sana doctrina y aplicación, ayudar a ustedes a vivir en acuerdo con esa sana doctrina en el contexto de la iglesia. Es llevar un orden a la iglesia. Mira cómo este resumen de tomar dominio sobre ese mundo es un buen resumen de nuestra responsabilidad, lo que hacemos, especialmente en el trabajo. Y es para la gloria del Señor trabajar en la ciencia y llevar medicinas para mostrar misericordia. Es para la gloria del Señor que aprendemos cómo para hacer dominio sobre la tierra, para tener más comida, para más gente. Es para la gloria del Señor que viajamos a la luna, hasta la luna, para explorar y conocer la creación en mejor manera, para decir en el fin qué glorioso es nuestro Dios, que creó la luna y las estrellas, el sol. En todo lo que hacemos en el trabajo es llevar orden en dominar la creación. Pero encontramos aquí que Adán no obedeció este mandamiento. Adán no obedeció ese mandamiento. Y ahora es mucho más complicado para obedecer y tomar dominio sobre el mundo. Porque los efectos del pecado
por medio de esos efectos de pecado, ahora nuestra responsabilidad principal es la Gran Comisión. La Gran Comisión. Ahora consideramos como nuestra primera responsabilidad no es cambiar la cultura de Guatemala. No es tener solamente un buen trabajo y por medio de nuestras vidas, ese es nuestra responsabilidad secundaria ahora. Nuestra primera responsabilidad es entender qué es la realidad de nuestro mundo. La realidad es, somos más viles y más pecaminosos que entendemos. Por medio de la caída, el pecado ha afectado todo. Ha afectado todo el trabajo. Es difícil ahora trabajar. Pero no solamente es difícil, nuestros motivos de trabajar ahora no son en acuerdo con la gloria del Señor. Porque nacimos como pecadores y buscamos idolatría. Pues, ¿qué hacemos? Tenemos por medio de este resultado en nuestro mundo, tenemos dos extremos. Un extremo es decir, estamos en el Titanic. Ahora, ¿cómo decimos? Titanic. ¿Y por qué limpiamos el Titanic? ¿Por qué trabajamos en el mundo? Y tratamos de llevar un orden. Porque el mundo está en camino al infierno. Está bajando como el Titanic. ¿Por qué limpiamos el Titanic? ¿Verdad? Pues vamos a solamente predicar el Evangelio. Ese es un extremo. Y otro extremo es, vamos a limpiar todo. Y vamos a enfocarnos y tener buena música y buena comida y buena cultura. Y ese es nuestro enfoque. Por medio del gobierno, por medio de hacer nuestro trabajo bien, tener calidad en nuestros servicios. Y los dos son extremos. En verdad, nuestra primera responsabilidad es predicar el Evangelio. Hacer discípulos, adorar al Señor. Esa es nuestra primera responsabilidad, hacer la Gran Comisión. Porque el mundo está bajo los efectos de la caída. Y ese es como Dios nos dio, porque Cristo nos dio la Gran Comisión. Pero todavía, en hacer discípulos, tenemos la responsabilidad de enseñar a los discípulos. Nuestro enfoque con incrédulos no es enseñar a los incrédulos cómo tener un buen gobierno. Enseñar a los incrédulos cómo trabajamos bien. Enseñar a los incrédulos cómo podemos crecer nuestros hijos. El orden de Dios es predicar el Evangelio. Porque sin la gracia del Evangelio, sin tener un Salvador, no podemos llevar un buen orden a cualquier área en nuestras vidas. Necesitamos un Salvador para perdonarnos, sí, y darnos la capacidad, obedecer y tomar dominio sobre el mundo. No tenemos la capacidad de hacerlo sin un Salvador. Pero cuando tenemos un Salvador, si enseñamos a toda la iglesia, vamos a ser los mejores en calidad. Y si trabajamos en cualquier área, si tenemos político que es un cristiano, vamos a tener un político con integridad. Sí es posible, ¿verdad? Y vamos a tener un pastores con integridad. Vamos a tener en todos nuestros trabajos, ¿verdad? Vamos a llevar, y en esa manera, nuestra meta es enseñar a los creyentes cómo vivir y llevar ese orden. Y sí tenemos efecto en nuestra cultura por la salvación de más gente. Y en nuestro trabajo, en nuestras familias, podemos ser sal y luz. Y eso es como la Biblia habla. Pues encontramos aquí este orden de Dios. Y cómo entendemos la combinación de la Gran Comisión y el mandato que tenemos para aplicar un buen orden en nuestra cultura. Esa es la manera bíblica de pensar de nuestra responsabilidad ahora. Y qué bendición es tener un juez de ese mundo que es un cristiano, que tiene justicia. Y sabe la importancia de justicia. Qué bendición es hablar con alguien de la policía que es un cristiano, que no está tratando de robarte un dinero, pero guardarte. Qué bendición es tener personas cuidando huérfanos,
Tener personas que están profesores en la universidad, que no enseñan las filosofías seculares, pero enseña la Biblia, enseña filosofías, enseña la ciencia y enseña ciencias en acuerdo con la perspectiva, la cosmovisión de la Biblia. ¡Qué bendición es! Imaginamos tener un presidente que es un cristiano verdadero. Pues este es el efecto de llevar un orden. Y observamos los otros países que viven en acuerdo con sus frutos de sus filosofías. Miramos a los países que son dominados por el ser hindú, o islam, o budistas, o catolicismo, o el evangelio de prosperidad. Y cualquier país que está dominado por los evangelios falsos, o por medio de las religiones falsas, miramos a todos los efectos en la sociedad. Y podemos observar el efecto en nuestro país, de los evangelios falsos y la religión falsa. Tiene consecuencias las filosofías y cosmovisiones. Pues ese es como entendemos esta instrucción de tomar dominio sobre la tierra, sobre los animales, sobre la ciencia, sobre el trabajo, sobre toda la área de la creación. Y cómo entendemos el balance que tenemos aquí. Y cómo administramos en nuestro enfoque en la Gran Comisión, en la salvación de almas. Y aplicamos la Gran Comisión en hacer discípulos y enseñamos cómo obedecemos al Señor en todas áreas de nuestra vida, a todos los discípulos. Pues ahora vamos a considerar la mayordomía de la tierra, mayordomía que tenemos de la tierra. Ahora, cuando consideramos nuestra responsabilidad, no es solamente hacer el trabajo, pero considerar que tenemos responsabilidad en administrar y usar la tierra para la gloria del Señor. Y otra vez, consideramos dos extremos de desobediencia. Un extremo es tener un día de celebrar la tierra y marcar el día en el calendario. Y vamos a pensar de cómo podemos abrazar todos los árboles y adoramos y guardamos los animales y hablamos de los animales como iguales a los hijos, a los niños y personas. Y hablamos de el pecado de perder un tipo de gusanito. ¿Cómo es perder una persona? Y pensamos, de comer animales. Este es un pecado horrible, ¿verdad? O cuando gente secular que vive en acuerdo con filosofías de evolución, piensan así. Y empiezan a hacer Romanos 1, a adorar la creación. Pero ese no es sí, en algunos círculos, que normalmente tienen más dinero, son así. Pero el otro extremo es no administrar la creación bien. Y niños, escúcheme, es como comimos dulces y tiramos nuestra basura en la calle. Y no vivimos así en la casa. No vivimos así en la casa, tirando basura y no limpiando nada. Pero cuando llegamos a la calle, ¿cómo están nuestras calles? Sí, pensar por ejemplo, tenemos aceite usado por el carro. Y pensamos, más fácil simplemente tirarlo en la tierra o tirarlo en el sistema de... sí, y un galón de aceite usado puede destruir 1 millón de galones de agua. Y pensamos, ¿por qué no tenemos suficiente agua limpia para la gente para toda la gente en nuestro país? ¿Por qué? Porque tenemos una mala administración y tiramos de basura. ¿Por qué? Pensamos del momento y no pensamos de nuestra responsabilidad llevar dominio sobre la tierra. Esta es una responsabilidad que tenemos en nuestro país. Y otra aplicación, y escúchame niños, es matar animales porque es divertido. Encontrar ranas o torturar perros o tirar cosas a animales. Y ese es otro pecado que es bien, bien común
en nuestro país, especialmente con los niños y varones. Estoy hablando a ustedes que ese es pecado. Y pues tomamos responsabilidad aquí, que enseña la palabra de Dios. Tomamos dominio sobre aves, sobre animales y todas las cosas que animales en nuestro país, en el mundo. Pues consideramos la responsabilidad de tener un buen mayordomía sobre animales. Y cuidamos nuestros perros. Y yo lucho con porque personalmente no tengo mucho amor por gatos y perros. Y lucho para no decir, no, vamos a tener amor y vamos a cuidar los animales. Y vamos porque esa es nuestra responsabilidad. Y pues es expresión de obediencia al Señor. ¿Por qué? Dios es así con nosotros. Dios es así con nosotros. Pues rechazamos, por supuesto, como ustedes escucharon de ese jovencita de Suecia, Greta Thunberg, que habla en YouTube como de filosofías vamos a salvar el planeta. Y ese es nuestro rol. Y no sabemos cómo vamos a salvar el planeta. Y no sabemos qué hacer. Y no sabemos qué hacemos salvando el planeta. Pero vamos a tratar de salvar el planeta. Cuando la Biblia dice que Cristo viene para destruir este planeta. Y hacer un nuevo planeta. Pues por supuesto rechazamos todas estas filosofías de incredulidad. Pero en el otro lado, vamos a rechazar el egoísmo. Que dice, no quiero limpiar y pensar de mis prójimos. Voy a tirar toda mi basura porque no es mi calle. Y vivir así es egoísmo. Pensar de nosotros en el momento. ¿Qué es más fácil para mí? Tirar el aceite así. Más fácil de buscar un mecánico que quiere tomarlo y todo eso. Pues ese es desobediencia al Señor. Vamos a hacer los dos. Andar en obediencia al Señor. Pues tenemos dominio sobre la creación. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos responsabilidad de tener mayordomía de la tierra. Ese llamado del mandamiento aquí. Y los creyentes entienden. Pues ¿cómo empezamos como los incrédulos? Vamos a reprender, decir, ¿por qué estás tirando tu aceite en la calle aquí de tu carro? No, empezamos con el Evangelio. Ellos no tienen el contexto de entender ni la capacidad ni el deseo. Pensar el aceite, ¿por qué estás molestándome de mi aceite aquí? Más fácil para mí tirar el aceite en la calle. Porque empezamos con el Evangelio. Son perdidos. ¿Entienden? Pues esa es nuestra responsabilidad. Y entendemos cuando empezamos con quién es Dios, quién es hombre en su pecado y que es nuestra gran necesidad, un Salvador. Entendemos el orden apropiado. Pues tenemos aquí enseñanza sobre el tomar dominio. Vamos a ejercer dominio vamos a admitir que somos un fracaso en llevar y obedecer dominio sobre la creación. No hemos trabajado en la manera que el Señor quiere. No hemos vivido con la mayordomía que el Señor quiere. Y Adán tampoco. Pues recordamos el Evangelio ahora. Recordamos el Evangelio. En Salmo, y voy a decirlo rápido por el tiempo. En Salmo 8, en el fin de Salmo 8, encontramos enseñanza de una canción de esa enseñanza. Una canción que en versículos 5 a 9, que dice, 4 a 8, dice, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Y habla del señorío que tenemos sobre la tierra, sobre los animales, y regresamos a adorar al Señor. Pero en Hebreos capítulo 2, Hebreos toma este salmo y decir que ese no es simplemente un salmo de adoración por ser creados en la imagen de Dios. En verdad, es un salmo que nos enseña del Señor Jesucristo.
En Hebreos 2, versículos 5 a 10, y ahora miramos a Hebreos 2. En Hebreos 2, versículos 5 a 10, usó y citó ese texto de Salmo 8, en versículos 5 a 8, y aplicó a Cristo. Aplicó a Cristo. Sí, en versículos 6 a 8, por medio de la encarnación, por medio de tomar carne y morir en nuestro lugar, tenemos la exaltación. Tenemos la humildad de Cristo en versículos 6 a 8, en el cumplimiento de Salmo 8 en Jesucristo. Pero tenemos la exaltación en el Evangelio cuando dice en versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustaste la muerte por todos. Porque conviene a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habían de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y esa enseñanza es, mira cómo Cristo tomó carne, mira cómo Cristo fue un poco menor que los ángeles en tomar carne, pero mira su gloria en la exaltación. Y es por medio de Él, y solamente por medio de Él, podemos vivir en obediencia, la aplicación de cambiar nuestra cultura. Es solamente tener un gran Salvador que podemos aplicar y vivir en acuerdo con la imagen de Dios. ¿Entienden? Necesitamos un Salvador y Él es nuestro Salvador. Pues vamos a admitir nuestra necesidad, que no podemos cambiar nuestra sociedad, no podemos reformar nuestro trabajo, nuestra clase, nuestros compañeros, y no podemos cambiar nuestra familia sin un Salvador. Necesitamos admitir que somos un fracaso y hemos desobedecido este mandato de cambiar nuestra cultura y necesitamos un Salvador. Pues tenemos aquí, esta es la explicación de dominio sobre la creación, dominio sobre la creación. Y entendemos el mandato que tenemos para cambiar la cultura. Y es enfocado aquí, esta enseñanza está enfocada en la iglesia. Y tenemos un orden de la Gran Comisión y después aplicar esta aplicación, obediencia. Y también aplicamos la mayordomía de la tierra. No adorando la tierra, no tratando de salvar la planeta, pero vivimos con una manera responsable. Ahora tenemos otro aspecto. ¿Cómo podemos llevar dominio sobre la tierra? Dios dice aquí que no puedes hacerlo solo. Tú necesitas más personas. Necesitamos más personas para reflejar la imagen de Dios. Pues es nuestra responsabilidad tener hijos. Y ver que la bendición de tener hijos es una bendición, no es una carga. Y otra vez, observamos aquí el choque que tenemos con evolución, el choque con las perspectivas seculares. Génesis 1 y 2 está destruyendo todas las mentiras de evolución y edificando la verdad, ¿verdad? Y otra vez, en entender lo que hacemos, entendemos las mentiras de las perspectivas seculares. Para nosotros tener más prosperidad, ¿qué necesitamos? Tener 1, tal vez 2 hijos. Y ese nos ayuda a tener la prosperidad. Pero ese es como piensa China, ¿verdad? Con sus leyes. O como piensan muchas personas seculares. Pero la enseñanza de Dios es que tenemos responsabilidad tener hijos. Tener hijos. Y tener muchos hijos si es posible. Esa es una bendición. Pero es complicado aplicar este mandamiento, ¿verdad? Ahora muchos de ustedes están pensando, complicado. La mayoría de nosotros
tiene obstáculo aquí ahora. Somos solteros, somos incapacidades de tener hijos, tenemos varias razones. Vamos a considerar el significado aquí, este mandamiento. Empezamos aquí con el mandamiento y las palabras otra vez. Regresamos a Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 tenemos en versículo 28 la responsabilidad, mandamientos, fructificar, multiplicaos, llenad la tierra. Y alguien puede tener la pregunta, ¿todavía este mandato aplica a nosotros? ¿Todavía este mandato aplica a nosotros? Y consideramos, sí. Y ahora en esa parte del sermón fui ayudado por medio de muchos puntos por medio de Pastor Chansky, Mark Chansky. Él respondió a esa duda en esta manera. Sí, sabemos que todavía aplica por medio de 3 puntos. El primer punto es una ordenanza de la creación. Ordenanza de la creación. Y sí todavía aplica como las otras ordenanzas de la creación. Antes de la caída, Dios nos dio el día de adoración. Y todavía aplica después de la caída. Pero es afectado por la caída. Pero todavía aplica. Otra ordenanza es matrimonio. Dios nos dio antes de la caída matrimonio. Y existe todavía después de la caída. Pero ¿cómo es el matrimonio ahora, después de la caída? Mucho más difícil. ¿Quién puede decir amén? Amén. Es mucho más difícil. Y la Biblia dice es así. Pues es el mismo con respecto a este mandamiento. Mucho más complicado, pero todavía aplica. Otro segundo punto por medio de Pastor Chansky es en Génesis 9, versículos 1 a 7, cuando Noé salió del arca, Dios dio el mismo mandamiento otra vez. Mismo mandamiento, fructificar, después de la caída. Y no cambió el mandamiento, todavía aplica. Y encontramos el tercer razón, encontramos en la enseñanza de la Biblia. Y tenemos un buen resumen en Salmo 127. Salmo 127. En ese salmo breve, leemos aquí, en versículos 3 a 5, hermano Juan, ¿puedes leer versículos 3 a 5? Pues la palabra dice aquí, qué bendición es tener hijos. Y no solamente tener uno o uno y medio, o tener 2. Es una bendición tener muchos. El soldado quiere muchas flechas, ¿verdad? No solamente entrar a la guerra con una flecha. Y esperar con mucho cuidado para usar una flecha. Y para nosotros es una bendición tener muchas flechas. Bendición tener muchos hijos. Y todavía aplica. Todavía es una bendición para nosotros. Y es una manera de glorificar al Señor. Porque cada hijo es precioso. Cada hijo tiene valor. Cada día es una manera de reflejar la gloria del Señor. Y cada día podemos enseñar y predicar el Evangelio a cada niño. Con la esperanza que Dios salva cada hijo. Y que puede llevar y predicar la gran comisión y llevar obediencia, llevar dominio sobre el mundo. Para la gloria del Señor. Pues consideramos que es bien difícil aplicarlo. Tal vez es difícil en el matrimonio. Tal vez hay algunos por medio del reino que son solteros. Pero todavía ese es conectado a la caída. Porque predicamos el Evangelio como apóstol Pablo, que tomó la decisión no tomar esposa. Y él glorificó al Señor y sacrificó esa libertad para llevar el Evangelio a más lugares. Porque él siempre vivió en peligro de su vida. Y no tuvo la bendición, la capacidad de cuidar una familia. Y también ser misionero como él era. Pues él sacrificó esa bendición por la gran comisión. Para dar prioridad a la gran comisión. Y algunos pueden, pero ustedes saben que ese no es la mayoría. La mayoría no tiene ese deseo. La mayoría tiene el deseo, pero todavía hay razones
tener divorcio. La Biblia permite en el adulterio, permite en algunos casos. Es difícil en consecuencias de la caída. Consideramos el uso del control de natalidad. ¿Es legítimo? ¿Es bíblico para usarlo? ¿O solamente confiamos en el Señor y tenemos todos los niños que podemos tener, como algunos católicos? Pero en verdad pienso que todavía es bíblico usarlo por misericordia. Por misericordia. Tal vez la mujer tiene muchos hijos y están tratando de cuidar todo y está a su límite. Es importante considerar cuántos hijos y cuántos hijos pequeños. Es diferente tener 5 hijos que tienen edades mayores y no tener hijos bien pequeños. Los niños de 1 año, 2 años, 6 meses toman más tiempo. Pues es sabio para considerar misericordia. Es sabio considerar misericordia en el cuerpo. Porque es peligroso, porque en algunas mujeres es peligroso por su propia vida. Y cada caso es diferente. Pues consideramos los efectos de la caída, los efectos del pecado. Y nos enseña a tener misericordia. Pues sí tenemos la meta. No vivimos como seculares otra vez. ¿Cómo viven los seculares? Vamos a vivir por ahora. Vamos a vivir para la fin de semana. Vamos a tener un hijo porque queremos tener vacaciones. Vamos a tener un hijo porque queremos tener 2 carros. Vamos a tener un hijo porque queremos tener mejor vida. Y no estamos hablando de personas que quieren tener más y es difícil, ¿verdad? Muchos de nosotros, yo sé que en el contexto de muchos de nosotros, tuvimos bebés que fallecieron en el vientre. El vientre. En muchos casos de nosotros tenemos esa triste experiencia, otro resultado de la caída. Y tenemos el deseo, pero Dios nos dio 1 o 2. Y tratamos de tener más, pero ese es que el Señor nos dio. Es como la persona que trabajó y trabajó, pero todavía es pobre. Pero él tiene diligencia, ¿verdad? Es así con algunas familias. Otro efecto de la caída. Pues consideramos que por medio de la caída y por medio de los efectos de pecado es complicado, pero es bíblico tener este meta y decir es una bendición. Pues cuando alguien está embarazado, nos decimos, qué triste, porque no estás, no decimos, qué carga. Sí, tú tienes como 3 hijos pequeños y ahora tienes otra carga. Qué desánimo para una mujer, ¿verdad? ¿Por qué desánimo para una mujer que tiene influencia de la cultura secular? Que tuvo planes para viajar en su primer año de ser casado y usar el tiempo para tener divertido. Y decimos, pues cancelamos vacaciones ahora. Qué triste. No, en verdad, vacaciones son nada en comparación a tener una vida. En verdad, tener un bebé es mucho más gozoso. Y nuestra sociedad todavía tiene efectos de feminismo. Feminismo es fuerte aquí, en Guatemala, que enseña, vamos a tener un límite aquí. No, rechazamos esa mentira de evolución, mentira de Satanás. Y decimos cuando alguien está embarazada, incluyendo cuando están embarazadas por medio de pecado, todavía podemos decir a la persona, esa es una bendición. Esa es una bendición tener hijo. Pues, ¿por qué el niño no hizo el pecado, verdad? Vamos a ver el hijo en los ojos del Señor. Con esa perspectiva. Pues consideramos este llamado, llenar la tierra con hijos. Y es un mandamiento bello. En verdad, es manera de llevar dominio sobre la creación. Es manera y consideramos la bendición es tener más personas ayudándonos a llevar orden a la tierra. Pues vamos a considerar
Sí, vamos a terminar aquí, hermanos, y tomar aplicaciones. Vamos a terminar la exposición del significado. Espero que es claro para ustedes qué es el significado de tomar dominio sobre la tierra, qué es el significado de llenar el mundo de niños, pero cómo es complicado. Pero es una bendición tener hijos. Y consideramos las aplicaciones ahora. Como les dije, vamos a admitir nuestro fracaso de desobedecer ese mandamiento. Vamos a admitir nuestra incapacidad de hacerlo por medio del poder de nuestra propia fuerza y sabiduría y medios humanos. Y arrepentirnos de tratar de llevarlo por medios humanos. Y recordar que necesitamos un Salvador. Y por medio de la predicación de Jesucristo y el Evangelio verdadero, estoy llamando a ustedes a admitir que tu vida es un fracaso también, aparte de Cristo. Y tú necesitas un Salvador. Vamos a recordar esta verdad, que es imposible obedecer los mandamientos aparte de tener un Salvador. Imposible cambiar el mundo aparte de la gran comisión, de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Pero en obediencia vamos a aplicar los mandamientos y mostrar al mundo. Y la bendición es tener hijos. La bendición es tener dominio sobre ese mundo. Pues otra aplicación es la prioridad de la Gran Comisión sobre esta aplicación de tomar dominio y entender toda la Biblia, entender esa perspectiva por toda la Biblia. Otra aplicación es gozar en el trabajo que tenemos. Decimos, ¿qué es el resumen de hoy? ¿Qué decimos? Lo que hacemos. Vamos a trabajar. Lo que hacemos, vamos a trabajar. ¿En qué manera? En tener hijos. Muchos de nosotros, la mitad de nosotros, ¿verdad? Con las mujeres. Y tener trabajo. Y vamos a gozar en ese trabajo. Porque es manera de glorificar al Señor. No vivimos para el fin de semana. Vivimos adorando al Señor en cada día. ¿Entienden? Vamos a gozar que mañana es lunes. Oportunidad para adorar al Señor también. Vamos a llevar orden a nuestro mundo. Vamos a glorificar al Señor. Ese es como el Nuevo Testamento habla del trabajo. Que trabajamos para el Señor. Y para su gloria. Y en esa manera, cuando entendemos por medio de salvación que el trabajo es ahora manera de glorificar al Señor y gozar en Él, damos gloria al Señor por medio de adorar al Señor. Pues ten gozo en el trabajo. Si es cambiar pañales, si es reparar la electricidad, si es estudiar y hacer tarea mañana y hacer un examen en la escuela. Es la voluntad del Señor ser un buen estudiante y no quejarte en eso. Otra responsabilidad es ver que dice la Biblia que niños son una bendición, no maldición. Y tener más niños es una bendición, si es posible. Pues vamos a someter a la palabra de Dios y vamos a gozar en ese plan que Dios tiene y rechazar nuestra propia manera de pensar y obedecerlo por medio de su gracia. Oremos. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.